Hoy en Aragón DJs recibimos a alguien que no necesita muchas presentaciones, pero que merece que la hagamos con respeto, porque cuando hablamos de 40 años en cabina, hablamos de historia viva de la noche. Él es Nandi DJ, un DJ ligado al mundo de las cabinas desde muy temprana edad. Ha pasado por algunas de las salas más emblemáticas de nuestra comunidad, desde los míticos Network, Cómplice, DC14, Pachá, Arts, Tiffany's, Buda, La Naranja, Mecánica, Oasis, Roxy Club, Gabbana, Mandarina, Torreluna y muchas más. 4 décadas dan para mucho, desde luego. Ha estado delante del público compartiendo cabina con artistas como Chus Ceballos, Wally López, Abel Ramos, Chris Montana, Oscar de Rivera o Bass Hunter, entre otros. Fiel a su estilo, con una cultura musical amplia y una lectura de pista afinada por los años de experiencia, Nandi es de esos DJs que entienden que la cabina es responsabilidad y conexión. Además, su versatilidad le ha llevado también al mundo de la radio, y es que el mundo de la radio y el DJ tienen muchas cosas en común. Estuvo al frente de programas como Into the Room junto a Víctor de la Cruz, o colaboraciones en Radio 4G o Boom Radio con Tony Miranda, otro de los grandes, otro de los míticos de la radio, sin ninguna duda. Actualmente experimenta también con sesiones dedicadas a los 80 y 90, demostrando que la experiencia no limita, sino que amplía. Estamos aquí en Queens otra vez, hemos venido a este maravilloso sitio, un entorno privilegiado para recibir a Nandi. Bienvenido a Aragón DJs. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Un auténtico placer tener historia viva en la cabina aquí con nosotros. No sé cómo tomármelo, si como que ya soy muy mayor o al revés. 40 años delante del público, lo primero que me sale es wow. ¿Qué se siente cuando miras atrás? Pues la verdad te sientes un poco mayor con respecto a edad y el tiempo que llevas en la cabina, pero vamos, cada día aprendo como si fuera el primer día. O sea, tengo la misma ilusión que hace 40 años, hablando en plata. Oye, ¿eres capaz de recordar aquella primera vez? Sí, la primera vez fue muy anecdótica porque yo trabajaba, era colaborador en el O de Bailar. El colaborador era el que daba los tickets, por decirlo de alguna manera, y las invitaciones pues para que los chicos o chicas de los diferentes colegios de aquella época... O de Bailar no lo he conocido yo. ¿Dónde estaba ese? Camino de las Torres, enfrente del Colegio Ajustinos. O sea, te estoy hablando Farogüey, o sea, tenía flequillo. Y entonces, pues cuando ya entraba todo el mundo, tú entrabas a tomarte pues tus San Franciscos, sí, que era aquella época... Y yo me ponía al lado de la cabina, pero no porque me interesara la cabina, sino porque desde allí, que estabas levantado, en la hotaranza veías a las chicas a las cuales luego en las lentas, ojo lo que te digo, sí. Las sacabas a bailar y si tenías suerte luego aparecías en el reservado. ¿Vale? Pero digamos que como estaba al lado de la cabina, pues veía lo que hacía Carlos en aquella época, que era poner un disco tras otro, tenía muy buen speaker, por decirlo de alguna manera, y te quedabas con la copla porque decías tú, mira, esto qué guay, ¿no? Sí. Luego en mi casa sí me gustaba la música y tenía algunos discos, ¿vale? Pero nada más fuera de contexto. Un día faltó Carlos y estaba por ahí el encargado y dice, ¿no conoceréis a algún disc jockey que Carlos ha puesto mal o qué tal, qué cual? Y cogí, dije, pero me salió así, dije, yo mismo. Se me quedaron todos así con la boca abierta, como diciendo, tú mismo, dice, ¿pero tú sabes hacer esto? Sí, pero así, como te digo, o sea... Motivado, no, lo siguiente, digo, sí, yo lo puedo hacer perfectamente, no hay ningún problema. Digo, venga, va, empezamos. Y desde entonces hasta ahora... Oye, es curioso, me llama mucho la atención, ¿cuántas oportunidades han surgido de que el DJ de turno se ha puesto malo y ha tenido que venir alguien que estaba por allí y ha entrado en cabina? Es que me lo han contado la misma historia varios discjockeys que han pasado por aquí y me resulta muy curioso. En aquella época... Hay que estar en el momento, sin duda. En aquella época o eras amigo del discjockey y estabas en la cabina, o eres el Relaciones Públicas que te gustaba la música y de vez en cuando, pues a lo mejor cuando se abría la sesión de tarde o de noche, los primeros compases, los primeros minutos los ponían Relaciones Públicas porque era amigo de tal y otro estaba dándose una copa. Podría ser así de esa manera, pero no como ahora. Ahora todo el mundo tiene su programación de DJs, o sea, si falla uno ya hay más, no hay ningún problema. Sí, ahora hay muchos, desde luego, hay muchísima más gente, ¿no? Que puede pinchar, ¿no? Y a la que puedes acudir. Pero es interesante ver cómo mucha gente, ¿no?, ha hecho ese recorrido a través de
una situación, ¿no?, en la que alguien se pone malo y toman ellos la iniciativa. Y encima te pongo más para que veas tú lo echado para adelante que fue aquel día que estuve pinchando con una mesa Eckler y unos Lenco, que la velocidad se movía a palanca. Creo que con eso ya te lo he dicho todo. Madre mía. Cuando echas esa mirada al pasado, ¿qué es lo que puedes ver? ¿Qué tenía la noche de los 80, de los 90 que hoy ya no existe? Pues la verdad, a nivel profesional, el buen rollo que había entre todos los que trabajábamos de DJs residentes en los locales, porque en aquella época todos teníamos nuestro contrato de trabajo, librábamos un día y trabajábamos 8 horas mínimo de sesión, en la cual te ibas una hora a cenar. Para que te hagas una idea del buen rollo que podía haber, te pongo mi ejemplo en Doctor Cerrada, que yo a lo mejor mi hora de cena no me iba a cenar porque me daba palo dejar el garito, que en este caso era Network, lleno de gente y dejar una sesión de 90. Ya. A mí me daba palo. Sí. Entonces mandaba a alguien, o alguna chica o algún conocido, a que me fuera al bar de enfrente a cogerme una hamburguesa y me la comía en la cabina por no poner una cinta. En 5 segundos, además. Exacto, ahí... me agachaba, me comía, me bebía la Coca-Cola y seguía pinchando. O sea, las sesiones eran eternas, sabías cuándo entrabas, pero no cuándo salías. Ya. Abrías a las 6, a las 5 había gente esperando para entrar, pero no solamente en mi local, sino en todos los locales de aquella zona. Te pongo el ejemplo de la zona donde yo estaba. Sí. Había zonas como El Rollo y todo lo demás que también pasaba exactamente lo mismo. Entonces, el buen rollo que había, pues que a lo mejor estaba pinchando yo y me venía una chica o un chico, oye, me ha dicho Rafa de C14 que si le puedes dejar el Ace of Chains, que era un disco que estaba de moda. Digo yo, sí, claro, y se lo llevaba y lo ponía él. Y luego yo iba a buscarlo, o me lo traía otra vez la gente, sí. O y así estábamos. Y muchas veces, con Rafa Maltrana, que estaba en el DC14, había tan buen rollo que las cenas, yo me iba a hacer su cena y él venía a hacerme la mía al Network. Qué bueno. Para que veas el buen rollo que había antes. Antes no había envidias, no había egos, antes había compañerismo. Compañerismo. Qué importante, ¿eh? Qué importante ese compañerismo. ¿Tú tenías referentes en aquel momento? Sí, a ver, a nivel de DJs, te pongo uno que es el referente que te lo acabo de decir. Tenía el más inmediato y el que para mí ha sido un referente era Rafa Maltrana, que estaba en el DC14. Rafa Maltrana, no quiero, digamos, discriminar el talento que tenía más dicho que es de aquella época, porque también estaba Carlos Burges, el hermano de Santi, estaba Santi, había muchos más, estaba Rafa Yerbe también, pero me refiero a que como Rafa, bajo mi criterio y mi gusto, no he visto ninguno en Zaragoza todavía. Qué pasada, ¿eh? Víctor Guillo también es otra máquina, es un monstruo delante de una cabina. Pero me refiero a que, por ejemplo, un referente claro para mí siempre ha sido Rafa Maltrana. Qué bueno. Has pasado por salas míticas, Pachá, DC14, Oasis Network. Network, lo acabas de nombrar, por cierto, fue mi primer sitio en el que entré de crío y todavía me acuerdo de aquella experiencia, maravillosa. ¿Qué tenían aquellas cabinas? Pues aquellas cabinas, por ejemplo, yo tenía una cabina que estaba completamente hecha para gente de 1,90. Entonces yo mido escasos 1,60 y me tenía que poner una fila de cajas de Coca-Cola para tener los platos a la altura más o menos de la cintura. Luego los medios que teníamos una pista en la cual teníamos unos altavoces y teníamos unas trompetas Gauss, que aquello sonaba, vamos, como el mismo infierno de lo bueno que era. Mesas Tascam analógicas, que aquello era, vamos, monstruosidad. Y luego, sobre todo, a la hora de la música que teníamos en los locales, porque antes la gente iba a escuchar la música que ponía el disc jockey en el local. No sé si sí, totalmente. No venían a pedirte canciones. Claro. Bueno, aparecía algún Illuminati, pero que sabía de qué estaba hablando y te pedía una canción de lo que estabas poniendo a lo mejor en el estilo del bar. Entonces los disc jockeys nos preocupábamos en encontrar esa música que no tuvieran los demás. ¿Por qué? Sí. Porque ahí estaba la variedad, ahí estaba el gusto de la gente. Antes Zaragoza tenía zonas musicalmente hablando. Sí. Estaba la zona del rollo con un tipo de música, estaba la zona heavy, estaba la zona punky, estaba la zona pija y estaba la zona de Doctor Cerrada, que es donde yo, digamos, en aquella época era donde experimenté mi cambio a profesionalismo, por decirlo de alguna manera. Y era eso, el gusto que podías tener tú como disc jockey a la hora de transmitir detrás de una cabina a la gente que tenías delante. La gente venía a escucharte. Sí. Y el gusto que daba cuando decía, ¿me puedes grabar una cinta? Faltaría más. Decía, te pago lo que quieras. Digo, no me tienes que pagar nada. Es que otros compañeros tuyos me cobran. Eso es otra historia. Digo, yo no te voy a cobrar en la vida porque bastante haces con venir aquí, escucharme y consumir. Sí, desde luego. También era un momento en el que los propios garitos, las salas, ¿no? Se invertían en discos, invertían mucho dinero tanto en tecnología como en discos, ¿no? Que eso es algo que ahora se ahorran también, ¿no?
Claro, ahora se ahorran porque las nuevas tecnologías tú lo llevas en Te un lo pen, permite. tú eres el que te tienes que buscar la música, tú eres el que tienes que escudriñar, que es más o menos el trabajo que hacíamos nosotros, pero Claro. nosotros íbamos a la tienda de discos. Sí. En aquella época pues ibas a las tiendas de discos de aquí de Zaragoza, pero si eras un poco más selectivo te ibas a Sitges, Ujú. te ibas a Londres, te bajabas a Madrid. Me acuerdo de Quality Records. Madre mía, es que me mira la cabeza y digo, Dios mío, qué viejo soy. Y entonces no tú te preocupas de dentro de lo que el presupuesto que tenías, había Claro. locales que tenían presupuestos muy ajustados. Sí. Pero yo, por ejemplo, tenía un presupuesto bastante amplio. Ujú. De hecho, yo en aquella época llegamos a tener hasta presupuestos, por decirte algo, entre 80 y 90 mil pelas. Que ya está bien. Ya está bien. Sí, sí, sí. Y entonces ya te preocupabas de tener ese disco que no te hubiera los demás. Siempre estaban las típicas salas en auge como Oasis, Pachá, que claro, obviamente ellos tenían los discos igual una semana o 15 días antes que tú, ¿verdad? Claro, sí. ¿Verdad, Santi? Eso es un tema que siempre hemos hablado, Santi y yo. Sí, sí. Ya lo venía diciendo cuando le hicimos la entrevista para el programa aquel especial de la noche, ya nos estuvo contando un poquillo esas triquiñuelas, ¿no? Sí, triquiñuelas, pero luego te pillabas la referencia, pero es que luego nos dejábamos los discos. Ya. Porque a lo mejor yo tenía discos que, por ejemplo, Rafa no tenía, o lo había cogido yo, o Rafa tenía otros, y nos íbamos cambiando. Sí. Ha llegado un momento que a lo mejor todo lo que me había gastado en discos igual lo tenía el DC14 y yo el DC14 lo tenía yo. Claro. Es que al final es que el compartir música, para el que es un amante verdadero de la música, es una maravilla, es una de las grandes pasiones, ¿no? que se pueden encontrar en esta vida, ¿no? Hombre, antes, por ejemplo, para comprar un disco, si llamabas a la tienda de discos que estaba fuera de Zaragoza, lo tenías que escuchar por los cascos. Ahí era tu criterio, o sea, decir, bueno, este va a ser un pelotazo y lo Sí. escuchabas por un casco de un teléfono, Sí, me acuerdo. Como de cuerda. Sin vocal. Así, y te decían, esto es muy bueno, esto va a llegar, esto tal, y decías tú, venga, ¿no? O sea, antes era tu criterio, ahora no, ahora lo puedes escuchar 18.000 veces, Claro. te lo puedes descargar de una calidad, de otra, Sí, sí, y lo sí, puedes sí. descartar o no lo puedes descartar, o sea, antes no, antes era, vamos, ¿quién dijo miedo? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna sala que marcara un antes y un después en tu carrera? Para mí siempre ha habido dos referentes en mi carrera musical, Ujú. bueno, como profesional, una sería el Network, sin duda alguna, y otra es el Roxy Club. Ajá. El Roxy Club, cuando se inauguró, ya estaba Oasis en auge, por decirlo de alguna manera, y aquí se instauró lo de tener dos DJs residentes en cabina. Ajá. Estaba con Juan Alarma, la verdad es que fue un pelotazo, éramos dos personas completamente distintas a la hora de mezclar, a la hora de tener gustos musicales, y luego sobre todo por la gente que ha pasado por esa cabina de la talla internacional. Me refiero a que para mí supuso, a nivel como DJ, pues una realización, la verdad, bastante muy buena. Qué guay. Una muy buena experiencia. Aprendí muchas cosas de gente que venía de fuera, cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, pero de todas esas haces un valor y dices tú, pues igual hay que tirar por eso. De hecho, una anécdota que tengo es con DJ Chus, cuando empezaban a ponerse de moda los pinchar con CD. Sí. Nosotros teníamos un CD J100 en el Roxy, que era cuando empezaba a ponerse de moda. Y Chus ya venía con sus CDs, aparte de sus vinilos, y ya me dijo, Nandi, va a haber que empezar a quitarse los platos porque esto es lo que viene, ¿eh? Esto es lo que viene y esto me viene pegando muy fuerte. Pues tú. Ya a partir de así los CDs, las controladoras, Claro. que eso ya es, como digo yo, es abrir un melón, que eso ya hablaremos. otro momento. Eso es otro, exactamente, otro melón. Yo sé que tú tienes un buen puñado de historias que contar. Cuéntame alguna anécdota graciosa que os ocurriera en aquella época donde parecía que todo se vivía con más intensidad. Pues mira, la que más recuerdo con más gracia, porque me hizo muchísima gracia, era cuando estaba en el Buda. Era un sábado por la tarde y a las 11 estaba petado aquello. Pero petado. Cuando digo petado, lleno de gente. Y viene mi encargado, el Topo en esta ocasión, y viene y me dice, eres el disc jockey más conflictivo con el cual he trabajado en mi vida. Digo, Topo, ¿qué pasa? Ya la has metido a los chupitos y ¿qué te pasa? Se pone, mira el grifo de cerveza. Miro desde la cabina, veo una chica en el grifo, digo, ¿qué pasa? Y dice, esa chica de allí me está poniendo una reclamación. Digo, ¿perdona? Y estaba escribiendo en una hoja de reclamaciones. Sí, Digo yo, sí. Digo, ¿y qué me cuentas a mí? Me dice, me está poniendo la hoja de reclamaciones porque tú no le has puesto una canción. Digo, ¿perdona? Bueno, me bajo, digo, voy a hablar con ella. Me dice, a ver, ¿qué le vas a decir? Sí. Me acerco, veo que estaba escribiendo. Digo, bueno, ahora en observaciones puedo escribir yo. Se me queda la otra chica mirando así.
Esta señorita me ha pedido tal canción del Coldplay a las 11 de la noche. Mi horario de apertura de trabajo es desde 11 hasta las 4:30 de la mañana. Por consiguiente, yo no he dicho que no se la vaya a poner. Simplemente tengo un rango de trabajo en el cual tengo estas horas para poder poner la canción. Se la puedo poner a primera o a última hora. Lo leyó la otra mujer, se quedó así con esta cara como diciendo... No hay más preguntas, señoría. Y Ostras, se quedó la hoja pegada en el despacho como diciendo... Tremendo que te pongan una reclamación por no poner una canción. Fue muy buena, ¿eh? Tío. Madre mía. ¿Y qué es lo más loco que te ha pasado a ti en una cabina o que hayas visto desde una cabina? Mira, pues estamos en la sala Queens. Esto antes se llamaba el 16 y también pues estaba el local de moda y la cabina estaba pues justamente al lado de nosotros. Y tenemos unas escaleras que van a parar al baño, que son como las escaleras hacia el infierno, que digo yo. Uh-huh. El bar estaba lleno y llegaron, pues me fijé, porque me suelo fijar en toda la cabina, que entraron 2 matrimonios pues de edad avanzada, vamos a poner 50 y tantos por decirte algo, bailando, no, y se colocan al lado de la máquina del tabaco, que está justamente al lado de las escaleras. Sí. Iban un poquito, no borrachos, pero vamos a poner, como digo yo, castañas. Contentos. Vamos. Y estaba, pues, venga, con todo el mundo bailando, saltando, no sé qué canción estaba puesta, y cogí uno de ellos y se va al baño. Sale del baño y no se le ocurre nada más que la brillante idea que ve la pasarela de las escaleras, la barandilla, y dice, voy a bajar como los chicos. El bar lleno, te recuerdo. Se escurre por la barandilla, a mitad de barandilla coge y se vence hacia donde está la pista. Cayó encima de la gente, se ha matado, entra los de seguridad, se ha matado, que no responde de la castaña que llevaba. Viene la Policía Nacional, que me han llamado a la policía, pues vino la Policía Nacional, que encima eran amigos míos. Se me acerca uno y me dice, ¿nadie qué pasa? Digo, no lo sé, mira a ver allí. Se acerca el otro, escojonado de la risa, me dice, pero tío, ¿qué castaña lleva este hombre? Dice, se ha matado. Bueno, mientras él estaba hablando, habían pedido ya la ambulancia, sí, que venía del Provincial, que está al lado. Entran los de la ambulancia de la Cruz Roja con la camilla. Claro, con la camilla así a cuestas y bailando, porque la gente seguía bailando. Seguía bailando. Cogen al otro, lo sacan allí y la gente bailando. Y encima me acuerdo que estaba el Gandalf Style, ese estaba puesto, y la gente votando, los de la camilla votando, el tío que estaba tirado también votando, la pareja también salieron con ellos también votando, todo el mundo feliz y dichoso. Sí, digo yo, madre del amor hermoso, perdón por la expresión, vaya hostia que se ha dado. Es una buena anécdota, sin duda. Muy buena, desde luego. Y muy surrealista. Muy surrealista. Has compartido nombres, como hemos dicho, ¿no?, muy importantes. ¿Qué aprendiste de artistas como Chus y Ceballos o Wally López? Bueno, pues por ejemplo, como con Chus y Ceballos es la progresión de lo que es un disc jockey a productor y luego lo que es la talla mundial que tiene esas dos figuras. Uh-huh. O sea, estamos hablando de gente de que ya tenía unas ideas en la cabeza y a muerte con ellas. Uh-huh. Y luego, sobre todo, la música que manejaban. Música que, por ejemplo, cuando venían aquí a hacer sus sesiones, las veía como años luz. Sobre todo temas que a lo mejor decías tú, qué bueno este tema, y luego salían a los 3 o 4 meses. O sea, me parece, lo que te digo, a nivel de profesionales, una progresión brutal. Wally López como productor, también otra máquina. David Penn. Una gran figura que, vamos, ha hecho muchísimo por el house en este país. Vale, vamos, creo. Ya te digo. Luego, por ejemplo, ¿qué más? Abel Ramos tuviera el gusto de compartir cabina en El Lobo, que hubo una fiesta y Abel Ramos, y también me pareció una figura como persona muy interesante. Luego ya como personas pues te puedes encontrar de todo. De hecho, lo bueno que teníamos es que antes nos íbamos a cenar con ellos. Sí. Entonces ahí estabas en un ambiente un poquito más distendido y conocías a la gente, hablabas de los temas. Y yo me acuerdo que llevando a Chus al hotel, yo le regalé un CD de una sesión mía, pero así, te lo toma para ti. Digo, hay temas tuyos, que lo sepas. Pero vamos, la verdad es que tengo desde la cabina he compartido cabina y sobre todo momentos con gente a nivel tanto profesional como personal. ¿Y de todos ellos cuál es el que más te ha impresionado y por qué? Seguramente, si me tengo que quedar con uno, con Chus. Uh-huh. Chus me parece una persona muy elegante, muy bien profesional y sobre todo las ideas claras que tiene y lo que quiere desarrollar con su sonido. Sonido ibérico, sonido estéreo. Vamos, de hecho a las pruebas me remito, mira dónde está el sonido estéreo. Que otra vez se han vuelto a juntar Chus y Ceballos, gracias a Dios. Y vamos, me parece brutal. Esa figura de Chus me parece brutal. Sí. Y eso que hay artistas emergentes como por ejemplo Adrián Campo. Uh-huh. Andrés Campo. Estaba pintado Andrés Campo. También está ya Rafa Barrios. Uh-huh. Y todo lo demás que viene a nivel nacional, porque yo soy más de los antiguos. Ya. Me gusta el profesional que esté en la cabina sin hacer espectáculo. Ya.
puedes levantar los brazos, puedes levantar un subidón de algún disco. Sí. Y ya está. Ahora veo que es todo marketing. Sí, hacer el vídeo para Instagram. Postureo, y yo te lo digo de verdad, no aguanto tener a gente en la cabina que no tenga que estar. Ya. Si quieres bailar, en la pista. Sí. Que quieres beber, en la pista o en la barra. Ya. La cabina está para el disc jockey, el light jockey si están allí las luces, el manager, el dueño, que pues normal, no le vas a decir al dueño que se vaya a su cabina, ¿no? El residente, sobre todo, por si pasa algo, claro. Porque esa es otra. Estamos perdiendo la figura del residente, señores. Sí, señor. El residente en la sala es primordial. Puedes tener una programación de los gustos que tú quieras, del estilo de música que tú quieras, pero un disc jockey residente es el que te va a hacer el ambiente durante todo el año. Esa es la figura que te va a hacer ganar dinero. Es la figura que conoce a la gente que viene. Exacto. Periódicamente. Es el que te hace el ambiente del bar. Y que sabe qué le gusta a ese que entra por ahí, qué le gusta a esa chica que suele bailar y que te anima en la fiesta. El que lo ve todo, el que controla el que se sube a la tarima para bailar, el que sabe qué canción. Sí. Y el que sabe leer la pista. El que sabe leer la pista. Eso es muy Hablando importante. de leer la pista, tú eres un gran lector de la pista. ¿Cómo se aprende eso? Pues son con horas de equivocaciones, de cagadas terribles, hablando en plata, de poner discos que no tenías que poner. ¿Te suena alguna vez que hayas puesto algo que se te haya vaciado? Esto ya has dicho, coño. Ha habido muchas, no recordarme ahora algunas, pero vamos, alguna vez que estás con alguna sesión y el bar está lleno y a lo mejor esos 2 o 3 minutos que dura la canción no bailar nadie y mirarte todo el mundo y tú decir por dentro, ¿la has cagado? Pero vamos, no pasa nada. Por ejemplo, a mí he tenido que ir al baño y se me ha acabado el disco. ¿Ah, sí? Y el bar quedarse durante minuto y medio sin música y el bar lleno. Donde estamos, por ejemplo, ahora, que los baños están arriba. Y la gente silbando, ponerme en la cabina, digo yo, a ver si no voy a poner nada más. Y poner otra canción, pero claro, eso ya es otra historia. Pero vamos, sí, poner canciones en sesiones y no tener las que has puesto, sí, a mí me ha pasado muchas veces. Pero de eso se aprende. Se aprende, ya lo creo que sí. Al final, la experiencia, ¿no? Es lo que aporta el ir viendo y el fijarse sobre todo, ¿no? El fijarse en los detalles, en la gente hay que fijarse en todo. No metas la cabeza en la cabina, en los boom meters y los LED, sino levanta la cabeza de vez en cuando y mira a ver cómo te responde la gente. Pero no la gente que tienes delante. Porque la gente que tienes delante casi siempre suelen ser conocidos, claro. Amigos, pues que te van a bailar todo porque te conocen y les gusta verte ahí. Sí. Tienes que fijarte, como digo yo, en las esquinas. Las esquinas es lo más primordial. Tienes que ver a la gente de la esquina que está contenta, que está bailando y que se lo está pasando bien. Porque a lo mejor son clientes que nunca te han seguido, que nunca han venido y al día siguiente los tienes aquí. Y eso genera volumen de negocio. Claro. Si tu jefe gana, al final tú ganas. Claro. Si el jefe pierde, esto es como en el fútbol. La primera cabeza que rueda es la del entrenador, la tuya, no hay más. Sin ninguna duda. Te fijas el objetivo de voy a hacerle bailar a ese. Ese que está quieto ahí en la esquina. Venga, a ver cómo lo consigo. Yo soy de los que cuando estoy poniendo música no es que diga voy a hacer bailar a ese o esa. Yo soy de los que digo voy a conseguir que ese o esa venga a pedirme una canción. Entonces me doy cuenta de que el tío está a gusto pero que quiere escuchar algo que le guste. Ya, qué bien. ¿Has cambiado mucho tu estilo en estos 40 años? Sí, muchas veces. Sobre todo con las modas. Antes lo que te he comentado, venía la gente a escuchar la música que ponías en los bares. Claro. Porque antes la figura del DJ era defenestrada, estabas metido donde las cajas de las Coca-Colas y mirando la pared. Luego te sacaron a la barra. Eso es. Te sacaron a la barra, pero muchas seguías mirando la pared. De espaldas, sí. Y seguías mirando la pared. O sea, te pegabas 8 horas mirando una mesa de mezclas. Entonces, sí, porque conforme las modas que ha habido viniendo, pues me he adaptado a un tipo de música de otra. Yo siempre me he considerado disc jockey de club, pero he disfrutado detrás de una cabina poniendo otro tipo de música. Por ejemplo, cuando estaba en el Buda ponía de todo. Bueno, perdón, matizo, ponía lo que me daba la gana. Ya, o sea, que eso siempre está bien. Ponía lo que me daba la gana, o sea, te podía poner cualquier cosa y, por ejemplo, una de las cosas que me gustaba poner era poner a los Isladores del Verso. Ajá. Y la ponía, o sea, y luego cantar en el grifo de la cerveza a los Backstreet Boys y luego ponerte una canción, o sea, ponía lo que me daba la gana. Era un ambiente ecléptico, vamos a decirlo así. No había por dónde cogerlo, la verdad es que es así. Y luego ya, pues cuando estaba en otro tipo de salas, pues ponía otro tipo de música. Ajá. Ya, pero vamos, en ese aspecto digamos que soy bastante versátil. Sí, señor. ¿Cuál es el momento culmen para ti de tu carrera? ¿Eso de lo que te sientes más orgulloso? Bueno, de lo que me siento más orgulloso,
Hay dos motivos. Uno, te lo he dicho anteriormente, que era cuando alguien venía y me pedía una sesión. Para mí eso es, pues, le gusto. Claro. Y luego hubo un momento que lo tengo aquí grabado a fuego, que fue cuando estaba en un garito en el Century, para ser más exacto, los jueves, solamente se abría a mitad del local. Entonces opté por poner Deep House. La gente venía a tomarse una copa, la música no estaba ambientada, pero estaba en volumen, pero normal, que se podía hablar. Y venirme gente, después de 1 hora y media que estaban ahí tomando copas, y decir, mira, no tengo ni puta idea lo que estás poniendo, pero me gusta. Eso me gusta. Es una manera de decir... Sí. Te estoy descubriendo un mundo, una música y me lo estoy a los DJs y veo que el gusto que tengo, llena. y veo que el gusto que estoy teniendo en este momento hacia tu persona, que no tienes ni pajorería de lo que estoy poniendo, te gusta. Sí. Llena mucho sin ninguna duda. ¿Y cuál ha sido el peor momento? Porque entiendo que esos 40 años ha habido tiempo para tener un par de crisis por lo menos. A ver, la crisis la tienes cuando llevas, por ejemplo, un montón de tiempo como residente de un local y ya se acaba el ciclo. O a lo mejor el local por circunstancias por cierra. Y seguramente el momento más triste de mi vida, en el cual incluso lloré, aún lo recuerdo cuando puse el último disco en la última sesión del Roxy Club. Ese momento en que termina el disco y quitas la mano de la mesa sabiendo que ya no vas a volver a poner ningún disco en esa sala y esa sala no va a volver a verse. Buah. Es fuerte, ¿eh? Muy fuerte después del tiempo que has estado allí, que le has dedicado. Luego también son otras circunstancias aparte de empresariales, pero dices tú, lo que he vivido aquí, lo que hemos hecho, porque no era solamente la música que podía poner yo, sino la que ponía Juanan, el ambiente que había, camareros, salas, relaciones públicas, que eso es muy importante a la hora de darle un ambiente a un bar. Claro. No nos equivoquemos, el disc jockey no es parte fundamental, es parte del equipo. Eso es. ¿Entiendes? O sea, o juegas en equipo o no llegas a ningún lado. Luego a nivel profesional, que luego hagas bolos, eso ya es a nivel personal. Sí, ahí te vendes tú. Pero en un local como residente tienes que saber jugar en equipo. Eso es. Desde el sala, que recoge los vasos, hasta tú que pones la música. Es que todos crean ambiente. Es que todos. Y la gente viene a ver tanto al sala como a ti. Claro. Por si igual. El camarero está con la cara así de torcida, mal. Y si todos, el DJ no está con... No estás lo que tienes no está que estar. atinado, mal. Todo el mundo colabora. Sí. Es como es como las relaciones laborales en tu trabajo. Al final tienes que vender que esto es una fiesta. Y lo que la gente viene aquí a hacer es pasárselo bien. Y tú lo tienes que provocar eso. Cuanto mejor se lo pase, mejor te va a ir a ti, mejor te va a ir al bar, mejor le va a ir al disc jockey, a todos. La gente que entra por la puerta se lleva toda la semana trabajando. Eso es. Y tiene que estar aquí las horas que esté contigo, tanto 1, 2, 3 o 4 o toda la noche, tiene que ver como una manera de decir, de desahogo y de desear venir aquí al fin de semana que viene. Eso es. ¿Vale? Que luego todos tenemos nuestros momentos. Habrá gente pues que estará con sus problemas dentro de la barra, otro no se verá, o tú tendrás un día de vale, mejor haberme quedado en casa. Sí. Pero lo importante es que todos sois un equipo. Eso y es. todos vais en el mismo. O sea, no hay más. Sin ninguna duda. Antes lo hablábamos, ¿no? La gente venía a ver al disc jockey la música que ponía, ¿no? Y eso era muy relevante. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Y ya no, me refiero, antes la gente pensaba toda la semana en ese fin de semana, ¿no? Para disfrutar y darlo todo, porque no tenían más cosas. Ahora, claro, ahora tenemos tantas cosas, ¿no? Que si Netflix, que si HBO, que si el móvil, que si podemos hacer tantas cosas que se ha perdido un poco esa inercia, ¿no? De fin de semana también, aunque evidentemente a todos nos gusta salir y los chicos también, jóvenes también quieren salir, pero antes se vivía con más intensidad porque la persona a lo mejor que te gustaba la podías ver el fin de semana, no tenías comunicación con ella en ningún otro momento. La música que te gustaba la ponía ese DJ, que no tenías tú esa música al alcance de la mano, ¿no? Todas esas cosas, ¿verdad?, influían mucho, ¿no? Han cambiado mucho en esos aspectos. En 40 años ha cambiado todo muchísimo. Me doy cuenta, sobre todo las nuevas generaciones que vienen, en las cuales te das cuenta de que hay gente simplemente que le gusta ser de jockey porque está de moda y gente que realmente le gusta. Te puedo poner un ejemplo de personas que he conocido, como por ejemplo hay una persona que me gusta mucho y es Eddie Charles. Lo veo un tío... Una bestia, o sea, una bestia. Y es un tío que le gusta. Lo conocí en la cabina del Bedel
Y ya desde entonces ya apuntaba maneras. Y luego con respecto a lo que tú me estás comentando, es que antes para poder escuchar tenías que venir. Claro, sí. Ahora sí. ya no te hace falta. No, ahora ya. Ahora con un coges solamente Spotify. movimiento del dedo lo tienes todo. Sí. Por Incluso eso tienes también, 18 versiones distintas de esa canción que te han puesto allí. claro, yo por eso, cuando hablamos de peticiones, muchas veces en el programa sale, ¿no?, el tema de las peticiones. Cuando hablamos de peticiones, era normal a lo mejor que en aquel momento alguien que no escuchaba en toda la semana la canción que sabía que se ponía en un sitio, fuese a ese sitio y le pidiese al disc jockey, por favor, ponme esta, porque no se podía escuchar de otra manera. Pero ahora que tú la puedes escuchar en cualquier momento, ¿qué sentido tiene que estés pidiendo, ¿no?, todo el rato canciones al disc jockey y le pongas la cabeza como un bombo? Yo es que enseguida les corto, no me corto. Yo es que en ese aspecto no me corto un pelo, pero te voy a poner un ejemplo. Es antes la gente que te podía venir a pedir una canción que ya era raro, te podía decir, oye, por favor, ¿me puedes poner el Cult of Snap, pero ponme por favor la remezcla americana, que sé que la tienes? Entonces dices tú, vale, en cuanto pueda te la pongo. Ole tú. Ahora, oye, ¿puedes cambiar esto? Que es que esto no me gusta, ¿puedes ponerme reggaetón? Pues no te voy a poner reggaetón. Primero porque no quiero, segundo porque no me da la gana. Sí. Otra anécdota que te quieres que te cuente. Sí, por favor. En el Buda, una chica se puso pesada con los Héroes del Silencio. Esto me va a traer problemas, pero te lo voy a contar. Se lo pidió primero a mi encargado, porque era amiga del encargado y tal. La tía Vega, digo, lo siento. Digo, en el estilo del bar, digo, Héroes del Silencio, lo siento, pero no lo ponemos. Vale. Vuelve otra vez a los 5 minutos. Oye, ¿me vas a poner Héroes del Silencio? Digo, no, aparte de lo que te he dicho, digo, primero, has ido a topar con una gente a la cual no le gustan los Héroes del Silencio. Por eso mi encargado me mira a mí como diciendo, ay Dios, la valieron otra vez. Y la tercera vez que vino, le saqué el doble de Héroes del Silencio. Digo, a estos te refieres, ¿no? Se pone, sí. Digo, ¿qué canción te gusta? Maldito Duende. Digo, vale, perfecto. Agarré el CD, se lo partí, se lo di. Digo, toma, para que te lo lleves de recuerdo. Y tengo que decirlo, o sea, y se lo he dicho un montón de veces, no me gustan los Héroes del Silencio. Eso no implica que por mi trabajo lo haya tenido que poner. Sí. Pero en sitios donde pegaba, ¿no? Exacto, donde se tenía que poner y en el momento en el que se debía poner. De hecho, en el Buda los he llegado a poner, porque en ese momento terciaba y había que ponerlos. Pero a mí no me insistas, porque no soy el disc jockey más fácil de Zaragoza, no. El más conflictivo, segundo encargado. Exacto. Oye, ¿qué cosas tenía en mente ese joven que empezó a pinchar por esa zona de Doctor Cerrada y demás garitos de moda que no has llegado a cumplir? Pues a lo mejor haberme hecho un nombre más internacionalmente o nacionalmente, por ejemplo, rollo Chus y Ceballos, simplemente porque las circunstancias de la vida en ese momento no se dieron. Claro. Me hubiera gustado, por ejemplo, pues haber pinchado por toda España, haber pinchado en un montón de sitios, ser una figura internacional. Es lo que aspiramos todo el mundo en la cabina, o por lo menos yo aspiraba en aquel momento. También producí, porque en aquella época un buen disc jockey tenía que haber producido. Tengo 4 referencias en el mercado y una se salió a la venta antes de salir a la venta el single. Me lo cogí un recopilatorio. Pero me refiero de que me hubiera gustado pues llegar a tallar, pues por ejemplo, eventos Tomorrowland. Sí, estar en festivales importantes. Estar en el candelero, como se dice en el laboratorio. Sí. Pero me gustaba más el residente de un bar. Ya. ¿Por qué? Analizándolo fríamente, porque ahí cobras todos los meses y cobras todos los fines de semana. Ya. Cambio con los eventos, puedes tener un boom de decir, ahora estoy aquí, todos los días, boom, y luego pasas de 0 a 100 en nada. Ya. En cambio, siendo residente, lo tengo asegurado. Ya. De hecho, en los locales he estado 5 o 6 años y al final algunos me he ido yo por aburrimiento. Sí, siempre está esa diatriba. Yo creo que muchos DJs llegan a ese punto. Llegan a, me lanzo a por ello y trabajo a saco por conseguir esto, o sigo en esta línea que, bueno, me va bien, pincho, me lo paso bien, gano dinero y tal, y ahí está un poco siempre, ¿no? El punto. Yo creo que todo DJ llega a un punto ahí que tiene que hacer la elección, ¿no? Por eso vuelvo a reiterar la figura del DJ residente. Es muy importante. Muy importante, sin ninguna duda. Sí. Y por otro lado, que has cumplido que no se te había pasado por la cabeza ni en tus mejores sueños. Pues ¿qué he cumplido? Pues conocer a la mujer de mi vida y casarme con ella. ¡Ah, qué bonito! Que la conocí aquí. ¡Qué bueno! Y me casé aquí. ¡Qué bueno! Sí, señor. Qué bien, hombre. Nombrábamos ahora a Doctor Cerrada, pero en aquella época
Zaragoza estaba plagada de zonas que tenían cada una su propia idiosincrasia. Tú has pinchado por muchas de ellas. ¿Cuál ha sido la zona o el garito que más te ha gustado pinchar y en qué momento? En aquella época, sin duda alguna, el Network. Uh-huh. Y ten en cuenta de que en aquella época, musicalmente hablando, venía gente de toda España a escuchar la música que se ponía en los locales de Zaragoza. Yo me recuerdo Pilares. Esto hay gente que a lo mejor no le entra en la cabeza, pero pasaba. Sí, sí, y es estoy así. hablando de que los locales en Zaragoza abrían todos los días de la semana. Un lunes yo entraba a las 6 de la tarde y a las 5 de la tarde tenía gente esperando en el Network para poder entrar. O sea, ojo. El tardeo ya estaba inventado. El tardeo no es un invento de ahora. No. El tardeo era Yo cuando salí abríamos toda a mi las vida. 5 de la tarde 5 de la y tarde cerrabas. salías. Bueno, con un poco de suerte igual cerrabas a las 6 de la mañana, porque no tenías horario. A las 5 de la tarde hemos salido toda la vida, yo por lo menos. Pilares, los Pilares, por ejemplo, pues en todas las zonas de Zaragoza y cómo se vivía musicalmente hablando, Doctor Cerrada no se podía entrar desde ya, hablando desde la Plaza Aragón hasta lo que sería la Gran Vía hasta Sí. arriba del todo. Sí. Te estoy hablando de no poder entrar. Sí. Tampoco podía salir porque es que estaba todo lleno de gente. No entraban ni los coches. Me acuerdo que un año estaba el alcalde Triviño y nos cortó la luz. Y la gente con los coches abrió los coches y empezaba a poner música de los coches. O sea, Qué la gente bueno. bailando en la calle. O sea, ese momento que aquello. Entonces, hecho que es lo que más echo de menos en aquella época. Bueno, no echo de menos la sala, pues obviamente el Network. El Network fue una revolución en Doctor Cerrada. Luego llegó el Cómplice con sus tardeos de los domingos. Tardeos de los domingos. Sí. Que estábamos hasta las 12 de la noche, desde las 5 de la tarde, poniendo música negra y poniendo Deep House que no se escuchaba aquí, Fíjate. de la mano de Paco. Fíjate. Y cómo sonaba el Cómplice, por Dios. Sí. O sea, es que no sé, es que era otra forma de Las divertirse. sesiones de los domingos de KVM, por No, ejemplo, yo empalmaba, maravilloso. empalmaba. Maravilloso. Me salía por la noche del Network. Digo, los domingos por la tarde incluso, ¿eh? Sí, por sí. la tarde. Yo he ido a bailar ahí Yo por la tarde. muchas veces. Y salíamos del Network a las 6 de la mañana. Cuando, De hecho, hace cuando poco sacaron un artículo, no me acuerdo si en Heraldo o en el periódico, En el de, periódico Aragón, de Aragón, sacaron una foto y se me ve. Es- se comprueba que estuve allí. Estabas ahí. De hecho, salía de allí a las 6 de la mañana, nos íbamos a KVM, empalmábamos, almorzábamos y luego nos volvíamos al Network porque a las 5 de la tarde estábamos ahí. Ya. ¿Qué pasaba? Pues que el domingo obviamente venía del KVM. Las hecho que hacía por las tardes en el Network era todo música del KVM. Bueno, o intentaba que fuera así. Sí. Y lo sí. mal, pues es que aquello era un sin parar. Sin Sin parar. parar. Sí. Yo recuerdo la primera vez que entré en un garito, ya te digo, tendría, no sé, 14 o 15 años o algo así. Yo era muy alto y entonces colaba por la edad que podía. Todavía no se podía entrar en según qué edades, pero yo colaba, ¿no? Y recuerdo la experiencia de entrar en el Network y de flipar. De flipar en colores de la gente que había, la música que sonaba, el ambientazo. Claro, con esa situación lo que tienes ganas es de que vuelva otra vez el fin de semana para volver a entrar. Es que no... De hecho, vamos, las colas que había para entrar eran impresionantes. O sea, Sí. Oye, ¿tú crees que hoy los DJs se apoyan demasiado en la tecnología? a ver, se apoyan en la tecnología porque es lo que están conociendo y han conocido, ¿vale? Nosotros venimos, bueno, o por lo menos yo vengo de una cultura en la cual teníamos que manejar los beats, por decirlo de alguna manera, con los Lenco, que eran de palanca y encima con correa, pues tenías que empujar el disco, y en los Technics pues también tenemos ese, digamos, handicap. La tecnología no estoy ni en contra ni a favor, es una manera de poder realizar tu trabajo, y ahí es donde quiero llegar a parar. Tu trabajo, no tu performance. Sí. Tu trabajo es ser DJ, no animador. Si eres animador, bájate abajo, levanta las palmas, estate pendiente de lo que tienes que estar, Claro. que es poner música. Sí. Que no te distraigan otros elementos extraños. Entonces eso es lo que echo de menos, la profesionalidad dentro de una cabina. Encima también has sido compañero radiofónico, has hecho varios programas. ¿Cómo surge esa colaboración en la radio? ¿Te gustaba? Pues mira, me lo propuso Tony Miranda y fue en Radio 4G, se hacía un magazine a nivel nacional, tanto los sábados por la mañana como los domingos por la mañana. A ver, se hablaba de un montón de temas, digamos que estabas ahí de dicharachero, Sí, además, sí, sí. y luego ya empecé a tener mis sesiones, en las cuales presentaba discos de cualquier tipo. Pues grababa sesiones con intros, por ejemplo, de películas, y luego era todo 80s, otros 90s, otras funky, depende. Y presentaba los discos, pero vamos, era más o menos magazine, por decirlo de alguna manera. Sí. Es un mundo que, mira, por ejemplo, siempre me hubiera gustado trabajar en la radio, siempre. Qué guay. ¿Qué te aportaba la radio? ¿Qué no te aportaba la cabina? Pues el poder transmitir lo que sentía en una cabina.
El poder plasmarle a todo el mundo a través de las ondas, llegar a más gente en lo que yo realizaba en las sesiones de noche. Porque en las sesiones de noche transmites a lo que tienes delante. Claro. Y los que escuchan alguna sesión grabada que se la has dado tú, que la llevan en el coche en ese momento. Y en la radio se transmites a más gente y encima en directo. Claro. Porque aquí convenzco, por decirlo de alguna manera. En la radio tienes que convencer. Eso es. Ahí además puedes llegar a muchísima más gente. Exacto. Sí, y la gente te puede llegar a conocer más. Sí. Ahora me cuentas que estás experimentando con sesiones de los 80 o de los 90. ¿Es nostalgia o es reivindicación musical? No, porque me estoy dando cuenta de que mucho de las músicas que están viendo ahora de modas, urbanas y todo demás, muchos sintes son antiguos. Sí, totalmente. Muchos samplers son antiguos y se descubren ahora como si fuera la panacea. No, es que esto es del 80. O sea, te estoy hablando de... Sí. No estabas tú ni en proyecto, o sea, no te digo más. Entonces, ¿por qué me gusta la música 80-90? Porque veo que es la música que se ha hecho con más sentimiento que ahora. Ahora hay muchos medios para llegar a un fin. Antes solamente había un fin y pocos medios. Y mucha creatividad. Exacto. Tenemos ahí a precursores de la música electrónica como Kraftwerk, Depeche Mode, New Order, que es mi grupo favorito. Maniobras orquestales en la oscuridad, o sea, te estoy hablando de gente, y luego a nivel de grupo, o sea, pues había un montón. La gente tocaba en directo, claro. La gente cantaba en directo. Ahora nada, la gente canta encima del escenario. Sí. No que se cante en directo. No, es otra idea, ¿no? La música, desde luego, tenía más identidad. Eso es otro melón que podríamos abrir. ¿Qué siente la gente cuando suena un clásico bien puesto? Nostalgia. Sí, ¿no? Muchos ves ahí la cara. Muchos a la vez que votan se dan cuenta, primero, qué viejo soy. Esos segundos de qué viejo soy que ponen cara triste, pero luego ponen cara alegre porque a lo mejor esa canción en ese momento les ayuda pues, a encontrar a la persona con la que está casada, o ese momento que vivió en el bar aquel día que salió vomitando con los amigos, o sea, un momento feliz y a la vez triste de que dices tú, madre de Dios, si esto lo bailaba yo cuando llevaba los castellanos. A la gente le gusta escuchar y que le recuerden lo que han vivido antes. Sí. Lo que pasa es que es un arma doble filo a veces. Sí, totalmente. ¿Te sigues manteniendo al día con la música que sale? ¿Cómo lo llevas eso? ¿Cuáles son tus fuentes ahora mismo? No, ahora mis fuentes son pues que a lo mejor escucho a través de redes sociales algún tema que ponen de fondo en algún story y lo que hago es meterme en la historia, ver quién es el artista, qué ha producido ese artista, referencias que ha hecho durante su carrera y de estar investigando en las que me interesan, me las descargo legalmente y ya está. No solamente me quedo con el tema que mejor se ha puesto de moda en internet. O sea, en las redes sociales es donde más picas tú, ¿no? O sea, redes sociales, portales digitales, todo. O sea, digamos, no al nivel que hacía antes, porque como te digo, suelo practicar 2 veces a la semana. Me gusta practicar y no perder la forma. Antes era no. Antes ya voy a avisar antes de todo, voy a avisar que la sesión de este hombre es espectacular. O sea, en la práctica suya, desde luego estás en forma, Nandi. Estás en forma porque la sesión os va a flipar. Y antes sí que practicaba todos los días, o sea, practicaba todos los días un par de horas. Y yo, mira, por ejemplo, en el Roxy tenía la llave del local y me iba por las mañanas y cogía todo lo que había nuevo o todos los discos que tenemos ahí en las cubetas y igual me pegaba toda la mañana practicando. No tenía nada encendido del bar, solamente tenía la cabina y estaba ahí practicando y haciendo mis cosas. Siempre he practicado, es que esto es entrenar todos los días para no os perdáis desde luego la sesión, ya sabéis, si nos estáis viendo en YouTube o en Spotify, la sesión la tenéis que escuchar en Aragón Radio Podcast o en iVoox, ¿de acuerdo? Allí tenéis la sesión de este hombre, no os la perdáis porque es una maravilla técnicamente y la selección musical es extraordinaria. No os vais a arrepentir, os lo digo de verdad. Llegamos ya un poco a esas miserias del DJ y hablando con una persona que lleva tantísimo tiempo como tú en danza, ¿qué cosas ya no deberían normalizarse en esta profesión? ¿Cuáles son para ti esas miserias que ya no deberían existir a estas alturas de la película? Pues mira, ya que me preguntas, ya estamos ya en un nivel de mi vida que tengo 40 años, más de 40 años, y puedo decir lo que entre comillas puedo decir la gana. Te voy a decir una cosa, hay una cosa que no aguanto entre comillas, ¿de acuerdo? De los nuevos tiempos. Primero, antes, cuando tú ibas a un local, ibas a pinchar y el local ya tenía los medios. Tenía sus platos, tenía sus etapas de potencia, tenía los cascos y tenía los vinilos. A lo mejor si eras una estrella que verías, por ejemplo, yo por ejemplo me voy a Tarragona, pues a lo mejor te llevas tus discos, claro. Vale bien. Pero me refiero de que esto de que se haya normalizado, de que el DJ que va a pinchar tiene que llevar su aparato,
o sus aparatos porque el local no los tiene. Sí. Sí, que no es una cosa de que lo traigas por comodidad tuya, sino porque directamente no hay. No, o sea, de entrada no. Otra cosa es que tú dices, bueno, pues a la hora de poner clavos, yo lo hago con mi martillo y me siento más seguro. Te lo compro. Sí. Pero es que eso no se está valorando. Porque ese disc jockey de ahora que se lleva su equipo, se lleva sus platos, se lleva lo que sea, ha tenido un trabajo detrás en el cual se ha tenido que preocupar de comprar la música que tú no compras ya. Eso es. Que la ha tenido que testear, que la ha tenido que preparar y la ha tenido que, digamos, modificar acorde con el local que va a pinchar. Uh-huh. Y eso es lo que no se está valorando. No se está pagando al disc jockey lo que realmente se le tiene que pagar. Sí, porque, Ojo, porque no es solo lo que le pagas por su trabajo, sino lo que te ahorras. Exacto. Con respecto a otros tú tiempos. Tú has dicho, lo que tú te estás ahorrando no se lo estás pagando a él ni lo estás valorando. Uh-huh. Entonces, para eso, ten tu equipo de música fijo y que el disc jockey vaya a pinchar pues con los medios que tengan ahora, como son pendrive, ordenador y tal. Que luego el disc jockey lo hará bien o lo hará mal. Eso ya es otro tema que podemos entrar a valorar. Uh-huh. Hay gente joven que viene con muchas ganas y tiene poca experiencia. Yo también empecé. Yo empecé siendo un pinchadiscos. Y lo digo así. Sí, pinchadiscos era poner uno detrás de otro. Y no hay más. Uh-huh. Ahora no, ahora soy disc jockey. Por eso cuando viene algún chaval joven, no es que yo soy DJ, no, perdona, tú eres pinchadiscos. Cuando tengas 40 años detrás de una cabina, entonces empezarás a ser DJ. Y ahora sí no lo has aprendido todo. Porque cada sesión que haces aprendes cosas nuevas. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué tipo de miserias has vivido tú, si es que las has vivido en otras épocas, para que la gente sepa un poco el contraste de los tiempos que vivimos ahora? A ver, yo he tenido que pensar... No, en aquella época, digamos que como estabas asalariado, tenías tu contrato fijo y tu nómina. Ojo lo que estoy diciendo, chavales. Nómina sí. Había nómina. Había nómina y trabajabas todos los días. No tenías que hacerte autónomo. 8 horitas trabajando, poniendo música y un día de descanso. Ojo, sí. No quiero que me lo superes, simplemente igualamelo. Insuperable. Vale, miserias tampoco te crees que teníamos muchas. Por ejemplo, pues que alguna vez el día por el que fuese ese día pinchó el local, ¿vale? Y no era solamente el local, cuando pinchaban el local es que había pinchado toda la zona. Ya. Y te encontrabas haciendo una sesión para 4 personas. Ya. Pero esas mismas 4 personas que están en la pista y no las 400 que están de normal merecen el mismo respeto sin ninguna de tu parte. duda. Sin o sea, ninguna que tú duda. a currar. Eso es. Miserias, pues también en esta época moderna también me ha tocado pinchar, por ejemplo, para nadie en la pista. Ya. Una fiesta que se hizo de 80-90 y de moteros, por ejemplo, en la Sala Oasis. Me llamó Mario, fui a pinchar a primera hora. Cosa que me encanta, pinchar a primera hora, hacer un buen warm-up es muy importante en una fiesta y una sesión, señores. ¿Qué crees que tiene, por favor, dímelo, qué crees que tiene que tener un warm-up para que esté bien hecho? Porque para mí es una de las cosas más difíciles. Primero, entérate dónde vas a ir a pinchar. O qué fiesta vas a poner primero, por poner un tipo u otro. Y luego, sé tú mismo. Pero ojo, sé tú mismo con la posición que tienes en el cartel. Claro. No empieces ahí Traya España 21, porque además no hay ningún problema porque hagas eso. De hecho, me lo he encontrado en el Roxy, que ha venido gente y hemos metido caña hasta que luego ha entrado él, porque luego él pone una capela, la gente le presta atención y él hace su sesión, que para eso les pagan. Sí. Pero me refiero a un buen warm-up, es muy importante en una fiesta. La gente se lo va a pasar igual de bien contigo que con el artista invitado, si lo haces bien. Sí. Si te subes a la parra, aparte, para mi entender, en un buen warm-up, ahí puedes poner lo que te dé la gana. Puedes ser tú mismo, dentro de tu estilo musical, ser fiel a lo que haces. Pero siempre con un poquito más de gusto. De gusto, pero de porque relajo también, ¿no? No te centras en lo que es la fiesta. No va a venir, por ejemplo, DJ Nano, claro. Voy a poner aquí esto. No, ahí empiezas a poner Deep House. Vas poniendo un poquito más de timbaleo, más de rollito. Sí. Y te vas gustando dentro de un orden. Claro. Y es donde te gustas tú. Claro. Porque muchas veces la gente se queda más con esas sesiones que con las del artista. Sí, interesante. A mí es que me tengo la sensación de que es muy complicado, ¿no? Que si tienes un temazo, la gente está vibrando, aguantarte, ¿no? Ese momento de ponerlo por no reventar un poco lo que viene después, ¿no? Me parece difícil, ¿no? El mantenerte ahí ostras, ahora les pondría esto, pero no. Sí, no, pero dentro de lo que no les pondrías, porque seguramente luego vendrá la tercera, la cuarta hora de fiesta,
¿vale? Que sería lo más propicio. Claro. Pero la gente que va entrando tienes que crearle esto es un clima. Eso sí. Un clima que es el ambiente que realmente luego vas a tener en la fiesta. Sí. Y si la gente empieza a estar a gusto desde el minuto 1, a mí caso que se acordarán de ti y del inicio de sesión que has hecho. Sí, y te pongo un sí. ejemplo. Vino a Torreluna Carlos Jean. Como productor no tiene precio. Como de jockey no. ¿No te gustó? No, es que no es de jockey, es que es productor, no hay más. Entonces vino a una fiesta, se le invitó, no sé qué era cuando estaba todavía de moda su tema, que fue que le pegó un pelotazo. Torreluna se vendieron entradas, estaba lleno. La cabina la bajamos abajo. Y claro, yo tenía que abrir porque yo era el residente de Torreluna. Sí. Estaba ya abriendo, la gente se lo estaba pasando bien. Digo, no, pues cuando venga Carlos Jean, pues ya aquí lo tienes todo hecho. Llegó tarde, ya de entrada. Mal. Puso su tema, nada más entrar, pues la gente busca luego, Carlos Jean. Y luego la gente a la media hora ya estaba silbando que dónde está el Calborotas que había pedido ahora, que por favor se pusiera el Calborotas. Zapatero a tus zapatos, Sí, no hay más. sí, no, está claro. ¿Qué te sigue emocionando después de 4 décadas cuando estás pinchando? Ver a la gente delante. Yo veo una mesa de mezclas, veo unos platos, veo unos técnicos y tal, y se me eriza el poco pelo que tengo, por decirlo así. Pero sobre todo es ver a la gente delante. O sea, disfrutando. Subirte a una cabina y me da igual el estilo de música que tenga que poner, ¿de acuerdo? Pero es ponerme delante de una cabina y ver a la gente bailar. O sea, para mí eso es un subidón y me voy a casa contento como me voy siempre, que he pinchado, claro, diciendo... Vales para esto, chaval. ¿Qué objetivos tienes de aquí en adelante? Objetivos, cumplir más años, me trate bien la salud y sobre todo no distanciarme de este mundo. A lo mejor seguramente ya con la edad, obviamente no estaré en activo, por ejemplo poniendo música en locales de noche, en tardeos, pero siempre estar vinculado de una manera o de otra, ya sea pues realizando mis sesiones en casa, pues que se haga la oportunidad de hacer algún programa de radio, por ejemplo, dedicado a todo tema de música, pero siempre vinculado con la música. Yo soy feliz en mi casa haciéndome las sesiones, poniéndome música, buscándola, y si tengo la oportunidad de poder pinchar, hacer alguna fiesta o todo lo demás, siempre diré que sí, porque eso, por el mero gusto de decir, voy a meterme mi chute de adrenalina, que es estar delante de todo el mundo. Qué bien, qué gusto. Si tuvieras que definir tu carrera con una palabra, ¿cuál sería? Constancia. La he cagado muchas veces. No, la he cagado muchas veces, me he equivocado y sobre todo he sido siempre honesto con lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. He tenido entrevistas en años dentro de lo que es la noche con hosteleros que me han dicho, vente a pinchar aquí, vente a trabajar con nosotros, y les he dicho, es que yo no encajo en tu local. Ya. Y me ponían pasta. Es decir, no encajo en tu local. Y estando en locales donde estaban en auge, que estaba de moda, venir a buscarme para trabajar en sus locales, y me han puesto dinero encima, y digo, no, es que estoy aquí bien a gusto trabajando y tengo un equipo con el cual estoy muy a gusto, y eso es muy importante en el trabajo. Ya lo creo que sí. Si un DJ joven te está viendo ahora mismo, ¿qué consejo le darías? Que no lo tomes como una diversión, tómatelo como un trabajo. Como si fuera un trabajo de 8 horas al día, 40 horas semanales. Pero que se disfrute un poco también, ¿no? No, y sobre todo, empápate de dónde vienen las cosas. Me refiero a ten cultura musical. Eso es muy importante, puedes por favor, sí, eso es muy importante. Puedes definirte por un estilo, te puede gustar el trap, te puede gustar la música urbana, el rock, el funky, pero busca siempre el house, lo bueno. El minimal, me da igual. Cada uno tiene que ir enfocado en lo que realmente le gusta poner música. Pero siempre tienes que tener una cultura musical y una base. Porque esa base te va a servir en los momentos difíciles para reventar la sala, no vaciarla y llevar una sesión. Claro. Esos recursos son los que te dan una experiencia. Esos recursos te los da una cultura musical. De ahí que tienes que tú empaparte y meter horas, en las cuales, como te he dicho anteriormente, las vas a cagar. Claro que las vas a cagar. Sí. No hay nadie que no las haya cagado. Es así de claro. Es así. Y ahí es donde vas a aprender. Y horas. No 2 horas vengo a hacer el show y me voy. Oye, que yo por mí encantado que vengan, te paguen y se acabó. Pero luego repetimos esa sesión en otro lado. Claro, es gente que no te conoce y ya está. Métete de residente en un bar. Quédate de residente. Todos los fines de semana. Tus 8 horitas ahí pinchando. Subiendo, bajando, subiendo. Hoy me ha dado por el Divi House y la gente pegando botes, pero a lo mejor el sábado que viene ese Divi House he puesto 4 temas y se ha vaciado el bar y tengo que ir por otro. Ahí.
Eso es la escuela, chavalote. Eso Ya. es la escuela. ¿Quieres ser disc-jockey? Aprende. Mete horas. Qué grande. Y la última pregunta, ¿qué 3 DJs deberían pasar por el programa? ¿Y por qué? Pues Nos mira, tienes que hacer unas nominaciones ahí. unas nominaciones. A ver, pues mira, yo te recomendaría que viniera. Uno de ellos me gustaría que viniera, que sería Santi V, que ese también va a darte, tema. Lo tengo ahí apalabradillo. Rafa Maltrana, aunque no es tan activo, pero te puede dar también de lo Hombre, que es aquella sería un cultura gusto de total. verdad. Sería un gusto de verdad poder traerlo. Y la luego verdad una de que las sí. figuras emergentes, el de lo que es la figura de Rey Residente en distintas cabinas, pero siempre es el Little C, que es el residente tanto de Queens como de Super Hits. Muy bien. Yo es Perfecto. mis recomendaciones, sobre Sí, todo la señor. figura residente te recalco a Little C, Muy bien. Pues más hablaremos. conocido como Pablo Pablete Pablillo. Muy bien, hablaremos con todos ellos si es posible, ya lo creo que sí, ahí quedan nominados y así llegamos al final de esta conversación pues con alguien que no solo ha estado en la cabina, sino que ha sido parte de la historia de la cabina. 40 años no se dicen rápido, 40 años son generaciones bailando, salas que no existen, tendencias que van y vienen y la música como hilo conductor de todo. ¿Tú te haces idea la de miles de personas a las que has hecho bailar? Sí, más que otra cosa, porque me está pasando últimamente, que no sé si es bueno o malo, que viene gente y me dice, oye, tú eres Nandi, el network, ¿no? Sí. ¿Qué estás hablando? Dice, que te digan eso ahora. Digo, sí. Y digo yo, por dentro, digo, no sé si es bueno, una de dos. Porque sigo igual, no he cambiado, o porque ya dices tú, hostia, qué viejo soy, ¿no? Y me dice, estás igual. Dice, lo que me encantaba ese local, sobre todo por los baños, el primero que me dice. Hombre, no lo hemos contado, pero claro, los baños también es una de las cosas que a mí más me impresionó, porque tú entrabas al baño, lo vamos a contar, ¿no? Aquí, y de cara al público, a la sala veía un espejo, pero tú desde el baño estabas allí haciendo tus cosas y veías Y a la sala, gente bailar, o sea, es una porque pasada. era un cristal, era Sí, como, sí. como los cristales de la policía en las series, ¿no? Sí, sí. Un cristal por un lado y un espejo por otro, ¿no? Entonces tú estabas haciendo tus cosas en la propia sala prácticamente, viendo ahí cómo se movía todo el cotarro, y los de la sala solo veían un espejo, claro, solo se veían a Y ellos. luego había gente que sabía que había un espejo y que estabas allí, y había algunas chavalas que cuando estaban ahí sentadas se giraban así y hacían. Se reían, ¿sabes? Sin como saber haciendo lo como que si viendo había. entonces el otro. Eso es muy buena. Sí, sí. Pues eso, que todavía me recuerde la gente y aún se acuerde conmigo en la calle, la verdad es que, pues que te diga, pues me gusta. Miles y miles de personas durante todos estos años bailando. Qué gusto más grande poder decir eso, ¿no? De una carrera. Ha sido un auténtico placer escucharte, entender cómo ha evolucionado la noche y comprobar que después de tanto tiempo sigues teniendo la misma pasión por poner un disco y hacer sentir algo al público. Así que muchísimas gracias. Gracias Andy. a ti por haberme invitado a este programa. Y a todos los que estáis al otro lado, gracias por escucharnos. Si te ha gustado la entrevista, suscríbete y comparte. Ya sabes que estamos en YouTube, en Spotify. Ya sabes que también que si quieres escuchar la sesión de este crack, que es brutal, la sesión, te lo digo encarecidamente, que tienes que ir a Aragón Radio Podcast y a iVoox. Allí tenemos una colección de sesiones de todos nuestros DJs, todos los que han pasado por aquí, que no te debes perder. Si tienes que estar trabajando por la noche, tienes que ir conduciendo un viaje pesado, oye, ponte nuestros DJs, ponte buena música y disfruta, ¿no? Descubre también a toda esa gente que hay al otro lado, ¿no? En las cabinas y en tu comunidad, además. Recibe un caluroso abrazo de Fran Navarro. Nos encontramos la semana que viene aquí en Aragón DJs de Aragón Radio. Y recuerda, la música cambia, las cabinas cambian, pero la esencia permanece. No me falles.